Hola chicos, y para realizar este bikini vamos a necesitar cualquier hilo que sea indicado para sumergir. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo que es 100% de algodón mercerizado. Y aunque me recomienda tejerlo con un crochet de 2.5 milímetros, voy a utilizar este de 2 milímetros porque me gusta que la puntada me quede más apretadita. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para la talla M estas cadenas iniciales deben de medir 5 centímetros. Bien, entonces tomamos nuestra cinta métrica, vamos a realizar una cantidad X de cadenas. Acá yo tengo 5 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen de a qué medida deben llegar las cadenas iniciales cada una de las tallas. Entonces, para que tengan una referencia, para estos 5 centímetros yo acabo de realizar 12 cadenitas. Pero recuerden que como no todas utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas nos puede variar. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena, en mi caso la número 12. Voy a tejer 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazo y en la tercera cadena desde el crochet, o sea, en esta cadenita que tengo sujeta, inserto el gancho. Recordamos que en el punto alto quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Acá ya tengo 2 puntos altos. Voy a seguir repitiendo puntos altos en cada una de las cadenitas hasta llegar a la primera cadenita que tejimos. Y esta primera vuelta se ve de esta manera. ¿Sí? Acá yo tengo 13 puntos altos porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto más. Para hacer la segunda vuelta estamos acá, tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos y para comenzar la siguiente vuelta no voy a tejer este agujerito porque ya las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido. Comienzo en el agujerito de al lado. Y acá lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Seguimos tejiendo hasta finalizar esta segunda vuelta. Cuando nos estemos acercando al final, vamos a tejer el penúltimo punto alto acá en este agujerito que se logra ver. Tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal de cada vuelta. Recuerdan que tejimos 2 cadenitas para tomar altura, ¿verdad? Bueno, como esas 2 cadenitas cuentan como punto, pues tejemos el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. Miren, tengo 1, 2 allí en la segunda cadenita. Debo recordar siempre tejer el último punto alto. Ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo. Tejo 2 cadenas, giro. Este agujerito no lo tejo porque ya tengo las 2 cadenas. Comienzo en el siguiente y voy a repetir exactamente lo mismo tejiendo puntos altos hasta el final. Recordamos que el penúltimo punto alto lo tejemos en este agujerito que se ve y el último punto alto, como les acabo de decir, miren, tengo 1, 2 acá en la segunda cadenita. Siempre voy a tejer el último punto alto. Bien, entonces voy a seguir repitiendo esta parte, todas las tallas vamos a hacer lo mismo hasta que logremos una medida necesaria para cada una de las tallas. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta. Entonces, vamos a hacer este bikini por bloques, ¿sí? Este es el primer bloque que consiste simplemente en tejer en línea recta la misma cantidad de puntos. Entonces, esta que es una talla M, debe de medir desde acá hasta acá 5 centímetros, ¿sí? Si lo coloco así, miren, desde acá hasta acá mide 5 centímetros. Para que tengan una referencia, para estos 5 centímetros yo acabo de realizar 6 vueltas. De todas maneras, aquí en pantalla, como siempre, te estoy dejando también la medida a la que debe de llegar cada una de las tallas. Entonces, una vez que tengamos este primer bloque listo, vamos a comenzar a realizar aumentos. Porque como estamos tejiendo un bikini, esta va a ser la parte de la entrepierna y necesitamos comenzar a abrirnos así para darle forma. Para comenzar a hacer estos aumentos, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos
tenemos que hacer un aumento de este lado y un aumento de este lado para que esta panty nos vaya dando la forma. Entonces, recuerdan que no tejíamos este primer agujerito porque ya teníamos las dos cadenas, ¿sí? Para hacer los aumentos, entonces sí tenemos que tejer ese primer agujerito. Recordamos que un aumento son 2 o más puntos dentro de un agujerito. Entonces, hacemos el punto allí en ese primer agujerito. Voy a aprovechar y acá en este punto, que fue el último que tejimos en recto, voy a colocarle el marcador, simplemente para después darles indicaciones de cuántas vueltas realicé. Bien, ahora lo que voy a hacer es continuar tejiendo de manera normal, un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar hasta llegar al final. Y como ahora me corresponde hacer un aumento de este lado, lo voy a hacer aquí sobre la segunda cadenita, ¿sí? Entonces, para hacer el aumento, pues en lugar de tejer un solo punto alto, tejo dos, los dos dentro del mismo agujerito. Bien, para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y de aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo, un aumento en cada extremo en todas las vueltas que hagamos. Entonces, recordamos que el primer aumento se completa tejiendo este primer agujerito, luego sigo tejiendo puntos altos de manera normal y cuando llegue acá, en la segunda cadenita, allí voy a tejer exactamente igual como acabo de hacer acá. 2 puntitos altos dentro de esa segunda cadena, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo una y otra vuelta y esto solito, como estamos haciendo aumentos, nos va a ir dando la forma que necesitamos para este bikini. Todas las tallas repetimos exactamente lo mismo, de un aumento en cada extremo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta. Lo único que he hecho es repetir, tejemos el último aumento como siempre acá en la segunda cadenita y hasta este momento esto se ve así. Y bien, así se debe ver el segundo bloque. Esta es la parte delantera. Bien, entonces para que tengan una referencia, esta que es la talla M debe de medir, entonces la talla M, el primer bloque medía hasta acá 5 centímetros y el segundo bloque, fíjense, lo estoy midiendo acá desde donde comencé a hacer los aumentos hasta acá, mide 15 centímetros. Bien, eso me da un largo total de 20 centímetros para una talla M. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar para esta talla M 18 vueltas con aumentos y tengo en total, en todas las vueltas, 24 vueltas. Ahora vamos a darle un pequeño acabado en la parte de acá arriba. Esto es para más adelante poder colocar allí la tira con la que nos lo vamos a sujetar. Tejemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita de separación, giramos y aquí vamos a realizar la puntada casitas. Enlazamos. Si estuviéramos tejiendo normalmente, para acá ya no vamos a hacer aumentos, tejeríamos acá, pero como vamos a hacer la puntada casita, saltamos este punto. Entonces voy a hacer un punto alto, una cadenita de separación, enlazo, salto un punto, hago punto alto, cadena de separación, salto un punto y sigo repitiendo punto alto, cadenita de separación. Me tienen que quedar como esta especie de cuadritos, ¿sí? Voy a seguir repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Y esta última vuelta se ve de esta manera. Ya podemos cortar esta hebra, entonces para cortar esta hebra tejemos una cadena, sacamos larguita la hebra para poderla cortar, cortamos. Siempre que cortamos una hebra, pues la ajustamos. Y bien chicos, entonces la parte delantera de esta talla M se ve de esta manera. Si lo están tejiendo para ustedes mismas, esta primera parte aprovechen de probársela porque se les debería de ver de esta manera. Y esto les debe de quedar algo así, fíjense. Acá ya tienen una idea de qué tan larga en esta parte les va a quedar el bikini. Pues una vez que tengamos esta parte lista, acá se me olvidó decirles cuánto mide esto de ancho. Y acá tengo un ancho total de 18 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida a la que debe de llegar cada una de las tallas.
Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la parte delantera lista, vamos a comenzar a hacer la parte de atrás. Para hacer la parte de atrás, hacemos el nudo deslizado. Vamos a buscar acá el último puntito que tenemos. Allí atravesamos el nudo deslizado, ajustamos y acá voy a tejer 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, ¿sí? Estas 2 colitas de hebra que tengo acá voy a aprovechar de irlas ocultando a medida que voy tejiendo. Y lo que voy a hacer acá es tejer un punto alto en cada una de las cadenitas hasta llegar acá. Recuerdan que yo comencé con 13 puntos altos, pues vuelvo y tejo esos mismos 13 puntos altos. Y de esta manera tengo la primera vuelta de la parte trasera, ¿sí? Estas colitas ya las pudiera cortar, pero las voy a dejar ahí simplemente para tener una referencia del comienzo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente el mismo primer bloque que hice para la parte delantera, ¿sí? Para la parte delantera, en mi caso, yo hice 6 vueltas con 13 puntos altos cada una. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando la última vuelta de este primer bloque de la parte trasera. Para hacer el segundo bloque, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos. Este segundo bloque también va a ser de aumentos, pero aquí vamos a tener una pequeña variación porque por supuesto, por ser la parte trasera necesitamos darle más cobertura que la parte delantera. Para hacer esta pequeña variación, comenzamos tejiendo un aumento en esta esquina. Entonces tejemos este agujerito, el primero, el de la base de las cadenas, para completar el aumento. Acá voy a aprovechar de colocar el marcador simplemente para yo tener la referencia y luego indicarle exactamente cuántas vueltas hice para este segundo bloque. Ya tenemos el primer aumento en esta esquina. Al lado de ese aumento vamos a realizar otro aumento. Tejemos 1 y 2 puntos altos allí en el mismo agujerito. Acabamos de hacer 2 aumentos en esta esquina. Continuamos tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá al penúltimo punto, porque también tenemos que hacer 2 aumentos, uno acá en el penúltimo y uno acá en el último. En este último agujerito tengo que repetir un aumento. Allí tejo 2 puntos altos, 1 y 2 dentro del mismo agujerito, y tengo que hacer también un aumento acá sobre la segunda cadenita. Tejo el primer punto alto del aumento y el segundo punto alto del aumento. Tejemos 2 cadenas, giramos y en esta segunda vuelta únicamente vamos a hacer un aumento en el primer punto y un aumento en el último. Vamos a ir intercalando una vuelta con 2 aumentos de un lado y 2 aumentos del otro. La siguiente vuelta con solo un aumento de un lado, un aumento del otro, ¿sí? Entonces, en esta segunda vuelta, como la que tengo anterior hice 2 aumentos de este lado, ahora solo tengo que hacer uno. Lo tejo acá en el primer agujerito. Hago el primer aumento y sigo tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar al otro extremo para hacer el otro aumento. Y acá en el último punto, sobre la segunda cadenita, voy a tejer el aumento que me corresponde de este lado. Hago 1 y 2 puntos altos allí, ¿sí? Y esta segunda vuelta de la parte trasera se ve de esta manera. Ahora que ya completamos la secuencia con la vuelta 1 y la vuelta 2, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir. En la vuelta 3, pues repito la vuelta 1, que son 2 cadenas, giro, y como en la fila anterior solo hice un aumento de este lado y un aumento de este lado, en esta fila me corresponde hacer 2 aumentos de este lado y 2 aumentos de este lado. Entonces hago el primer aumento, lo completo tejiendo ese primer agujerito y el segundo aumento lo hago justo al lado. Hago 1 y 2. Continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá al penúltimo punto. Entonces allí en este último agujerito, este es el del penúltimo punto, voy a hacer el primer aumento
1, 2 puntos altos dentro del mismo agujerito y hago el último aumento acá como siempre sobre la segunda cadenita. Tejo 1 y 2 puntos altos. Como acabamos de hacer en la parte de abajo 2 aumentos de cada lado, en esta vuelta simplemente tengo que hacer un aumento. Lo hago tejiendo este primer agujerito. Y de ahora en adelante, entonces lo único que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo que acabo de hacer. Vamos a repetir una y otra vuelta hasta que completemos la misma cantidad de vueltas que hicimos en el segundo bloque de la primera parte. Luego de que complete esas 18 vueltas, hago igual que acá esta última vuelta con punto casitas. Bien, entonces, y bien chicos, acá yo ya estoy haciendo el último punto alto antes de realizar el punto casitas. Y hasta el momento esta parte de atrás se ve de esta manera. Aquí, si lo están haciendo para ustedes mismas, antes de hacer el punto casitas, aprovechen de probárselo. Les debe de quedar algo así. Asegúrense que les cubre por completo en la parte de atrás. Entonces, si les falta por cubrir un poquito, no hay problema. En la parte de acá siguen repitiendo exactamente igual la cantidad de vueltas que necesiten hasta cubrir la parte de atrás. Entonces, ahora sí podemos hacer el punto casitas. Y al final, esta que es la estructura de esta panty, se ve de esta manera, fíjense. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Y al colocarla así, notamos que la parte trasera, por supuesto, va a quedar un poco más ancha con respecto a la delantera. Y bien chicos, de todas maneras, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida que debe de tener de largo cada una de las tallas. También les estoy colocando cuántas vueltas hice exactamente en cada bloque para cada talla. Recuerden que esta cantidad de vueltas les puede variar según el hilo que ustedes estén utilizando, pero para que por lo menos tengan una referencia de la cantidad de vueltas que yo hice. Y bien chicos, una vez que tengamos la cantidad de vueltas necesarias para cada una de las tallas, vamos a hacerle un acabado final por todo el borde de la panty. Para hacer este acabado, estando acá en el último punto, vamos a tejer 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, una cadenita que me cuenta como una cadena de separación, giramos, enlazamos y acá en el primer agujerito vamos a tejer 2 puntos altos y 2. Luego de los 2 puntos altos, bueno, en realidad 3 porque estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto, saltamos un cuadrito, fíjense, tejí este, voy a saltar este y voy a tejer ahora en el de acá. Acá voy a tejer un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Les repito una última vez, saltamos un cuadrito y en el siguiente hacemos punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo cuadrito. Y de esta manera queda el acabado final que le voy a dar a este bikini. Voy a seguir repitiendo este patrón hasta llegar acá al otro extremo. Y acá ya estoy llegando al otro extremo. Fíjense, en la parte de acá no me da espacio para saltar este cuadrito. No hay problema, aquí tejo el patrón, punto bajo, 3 cadenas, giro porque voy a comenzar a tejer el borde en la parte de acá y hago allí mismo los 2 puntos altos, 1 y 2. Bien, ahora vamos a comenzar a tejer en el costado de esta panty. Para cerrar entonces esta onda de acá de la esquina, aquí en este punto alto, fíjense, lo separo completo y allí voy a realizar el punto bajo, las 3 cadenas y los 2 puntos altos. Y ahora para comenzar a tejer en este costado, fíjense que acá tenemos los puntos altos de costado. Lo tomo completo. Y allí voy a tejer el punto bajo, las 3 cadenas y los 2 puntos altos. Entonces, para continuar tejiendo, por acá en el costado vamos a saltar el puntito que sigue y vamos a tejer en el siguiente. Vamos a tejer en un punto de por medio. Acá recuerden que tomamos el punto completo, hacemos el punto bajo, las 3 cadenas y los 2 puntos altos.
Finalizamos los 2 puntos altos, saltamos el punto y en el que sigue repetimos el patrón. ¿Bien? De esta manera nos va a quedar acá en el costado. Vamos a repetir el mismo motivo por todo el panty. Cuando lleguemos acá hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Damos la vuelta y vamos a llegar nuevamente acá, a donde comenzamos a tejer estas ondas. Bien. Y aquí ya estoy finalizando la última onda, entonces me queda saltar este punto y en este agujerito voy a hacer un punto deslizado. De esta manera hago el cierre. Ahora para cortar la hebra hago una cadenita, la saco bien larguita para poderla ocultar. Corto, esto lo ajusto, esta hebra la voy a ocultar en la parte de atrás. Las ondas, por lo que va a ser el derecho, por lo que yo considero el derecho, se ven de esta manera. Fíjense que en el borde se les ve como un detalle de cadenitas, mientras que por la parte de atrás se ven así. Yo siempre considero esta parte como la parte del revés. Entonces esta hebra la vamos a ocultar por algunos puntos en la parte de atrás y esta panty se ve de esta manera. Fíjense, aquí tenemos la diferencia, lo que es la parte trasera de la delantera. Ahora, en la parte de acá, para sujetarnos este bikini en las caderas, aquí pueden hacer una tira de cadenas o, por ejemplo, yo voy a colocar este trapillo. Esto es trapillo licrado y lo voy a trenzar en la parte de acá. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un bikini bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!